Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 14 de diciembre del año 2023. Tertulia 3-1, 3 acá, 1 a distancia. Voy con quienes nos acompañan en el estudio. Patricia González, buen día. Buen día, un gusto como siempre. Del otro lado de la mesa, Gloria Robaina, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Y en una esquina allá... En mi esquina. En su esquina. No, porque acá quiero decir que hay una disputa de lugar en el que yo soy respetuosa, sí, y habilito que este es el lugar de Valenti también. Sí. Pero en realidad es mi lugar. Bueno, sí, porque claro, en otras mesas ese lugar lo ocupa Patricia. Los lunes, los miércoles, todo. No, yo llegué temprano, pero igualmente no me hice el lugar. Porque no se podía entrar al estudio. Hubiera sido bueno eso, ¿no? Que llegaras temprano, te mandaras. por el lugar, porque la gente no sabe esas cosas. Bueno, aquí están, al lado, uno del otro, Patricia y Esteban. Y a distancia, siguiendo toda esta controversia con una sonrisa, Santiago Gutiérrez Silva. Te tenemos que decir así, ¿no? Santiago Gutiérrez Silva. Buen día, ¿cómo andan? Uso los dos apellidos, no porque sea cajetilla ni porque sea compuesto, sino primero por mi señora madre y segundo porque si no, usualmente, a pesar de que no me molesta y con mucho honor, me suelen decir Gutiérrez Ruiz, que tampoco era compuesto, el Toba también usaba los dos apellidos. Así que por esas dos cosas uso los dos apellidos y me alegro que donde me siento yo normalmente esté vacío. Así que en mi honor me gusta que hayas dejado la silla vacía. Esto me hace acordar a la silla de Herrera en la sala del directorio del Partido Nacional, ¿no? Tal cual. Sí, no es que no se usa, está clavada a la mesa. La que sí se usa es la silla del presidente, la de Wilson Ferreira. Pero hay una silla vacía, ¿no? Es un detalle impresionante que tiene ese salón. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para conversar con ustedes. Uruguay se abstuvo este martes cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una declaración que pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades en la Franja de Gaza. El texto también exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y que las partes beligerantes cumplan el derecho internacional, en particular lo relativo a la protección de los civiles. La declaración, que no es vinculante, fue impulsada por Egipto y Mauritania en nombre de los grupos de países árabes e islámicos. Y sus términos son idénticos a una resolución que fue vetada el viernes pasado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. En la Asamblea General, la declaración fue aprobada por amplia mayoría. 153 países votaron a favor, 33 más que el apoyo que tuvo en octubre otra declaración similar. Aparte, hubo 10 votos en contra y 23 abstenciones. En el grupo de estos últimos estuvo Uruguay, que ya se había abstenido en octubre. Ayer, el canciller Omar Paganini dio explicaciones en el Parlamento por la postura de nuestro país. En rueda de prensa dijo que se decidió la abstención porque el texto no era ecuánime. Entonces, cuando Uruguay tiene que votar una moción que evalúa el tema, tiene que ser una moción equilibrada. Una moción que debería incluir que esto empezó con un ataque terrorista de Hamas, que incluso tomó rehenes, que todavía hay rehenes, y que además después sí, Israel ha atacado Gaza y hay una situación humanitaria que sería muy deseable que se pudiera proceder a un alto el fuego. Pero si no miramos la historia en su conjunto, nos estamos equivocando. Por eso Uruguay se abstuvo de la posición que llama el alto al fuego, no porque estemos en contra del alto al fuego, sino porque estamos en contra de una declaración que no es equilibrada. El senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, que consultó a Paganini en comisión, cuestionó esta postura de nuestro país. Nosotros nos preocupa que el Uruguay no haya apoyado una declaración en ese sentido. El canciller nos planteó una serie de motivos, entre ellos porque no se condenaban los actos terroristas de Hamas del 7 de octubre, y nosotros lo que planteamos es que ¿por qué Uruguay, más allá de no apoyar esa declaración en Naciones Unidas, nos sacó una declaración contundente expresándose por un alto el fuego de manera bilateral? Y lamentablemente no tuvimos respuesta ni tampoco lo hizo. Y creo que sin duda eso es preocupante porque en realidad el Uruguay, creo que la población del Uruguay en general tiene una posición en ese sentido bastante clara: defender la paz, el diálogo político. Cayani agregó que le planteó a Paganini la posibilidad de que Uruguay tenga un gesto humanitario con Gaza y colabore con el envío de alimentos y agua potable. Añadió que no tuvo una contestación positiva ni negativa, pero dio por descontado que va a haber un apoyo
uruguayo, al igual que se hizo con Haití luego del terremoto del año 2010. Los escucho. ¿Cómo han visto esta discusión en torno a un tema internacional, pero que tiene repercusiones por todo el planeta? Esteban, a ver. Es un tema del que yo me he ocupado mucho y me voy a seguir ocupando porque ya llegamos a los 20.000 muertos en Gaza, de lo cual la mayoría son hombres, son mujeres y niños. Un porcentaje pequeño son terroristas. Ayer murieron 10 soldados israelíes, ¿tá? Por lo tanto también tiene un costo para el ejército israelí. En un mundo donde hay 8 guerras, de acuerdo a las definiciones de Naciones Unidas, hay 8 guerras. La más sangrienta de todo en este momento es la guerra, es decir, el ataque genocida del gobierno de Netanyahu contra la población, básicamente contra la población de Gaza. Ahí empiezan a aparecer los términos que complican el debate, sí, ¿no? Sí, no, complican no. Lo que pasa es que yo pienso que es un genocidio. No, porque tú decís genocidio, además, bueno, y hay otros que rechazan esa palabra, ¿no? Digo, es un genocidio por el uso de armas absolutamente de destrucción indiscriminada, que no cuidan para nada a la población civil, por algo hay estas cifras, donde hay 75 periodistas muertos, pero además hay otro aspecto, y es que usan el agua, la energía, los alimentos, todo eso como se usa en un campo de concentración. ¿Está? Exactamente. Y si hay un pueblo que sabe lo que es un campo de concentración, como memoria histórica, pero también por la enseñanza, por el estudio, por el análisis, ese es el pueblo judío, lo sabe perfectamente. Y lo que más me preocupa es lo que declaró Netanyahu ayer. Dijo, independientemente del aislamiento internacional, por lo tanto incluye Naciones Unidas, nosotros vamos a seguir la guerra. Y yo creo que Netanyahu, que toda su política está dirigida a esto, que sabía del ataque, no lo dijo el Valente acá, insólitamente lo dijo el New York Times. Sí, aclaremos, ese es un informe que se publicó la semana pasada en el que se registra que el gobierno de Israel y sus servicios de inteligencia habían tenido información en los meses previos en cuanto a que Hamás estaba preparando un ataque como el que se dio el 7 de octubre y que evaluaron que no era factible, que no se iba a llevar a cabo. No está claro que Benjamín Netanyahu hubiera recibido esa información. Bueno, mira, esa parte en el informe creo que no está, por lo menos por lo que yo revisé. Si un jefe de gobierno, sus servicios saben una cosa de ese tipo y no lo sabe, no lo creo. Punto. Ahora, el otro problema gravísimo es que van a matar a algunos miles de terroristas, algunos miles de combatientes de Hamás. Yo si estuviera en la situación que viven en Hamás, en Gaza, no sé lo que yo sería. Soy honesto, lo digo con toda claridad, porque eso es el oprobio, más absoluto y total. Pero va a matar a algunos miles y dentro de 5 años va a haber 5 veces más gente potencialmente y realmente dispuesta a usar la violencia. ¿Está? Seguimos. ¿Quién toma la palabra ahora? Santiago, ¿vas tú? Dale, perfecto. A ver, he tratado de ser con todo este tema, no me ha tocado la tertulia en ningún momento, pero en conversaciones, todos los que nos gusta informarnos y sobre todo también de política internacional, hemos discutido en algún momento, porque sale en una oficina, en un asado amigos, en la familia, lo que sea, el tema. Y en todo momento me ha preocupado mucho ser cauteloso. ¿Por qué? Primero porque el conflicto, llamémosle conflicto, ahora guerra, demás, no es de ahora. Esto tiene más años que la injusticia. Y tiene momentos y cambios de situaciones y gobiernos y acciones, incluso implicancias religiosas de todo tipo, color y tamaño, y muchísimos siglos para atrás. Entonces, primero, con la complejidad del asunto, ser cauteloso. Segundo, cuidado con los titulares, en general, porque nosotros, en el mundo que vivimos, en los tiempos que vivimos, leemos titulares al pasar, y cuando le ponemos suma, las cosas tienen varios peros. De más está decir que todos nosotros y todos los bien pensantes del mundo están
a favor del bien, en contra del mal, a favor de la salud y en contra de la enfermedad, que queremos que haya paz y que no se mate gente. Eso, Pata, te veo haciendo caras, pero bueno, por eso dije los bien pensantes, te estoy incluyendo dentro de los bien pensantes. Eso me parece lo más claro. Por eso, evitar analizar, no digo que Esteban lo haya hecho para nada, pero en general he visto sí mucha gente que lo hace, analizar el conflicto con frivolidad y con miopía. También mucha gente enseguida es de un bando, por los motivos que sea. A mí el tema declaración de Naciones Unidas, yo a veces soy un poco escéptico de todas estas cosas que tienen que ver con política internacional, sobre todo de las declaraciones de Naciones Unidas, porque ahí están en juego 200 temas dentro de una declaración del tema que sea. Y no tenemos real consideración, no tenemos real información en realidad de qué es lo que está en juego para todos los países, más allá del tema en general. La declaración, el titular es medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del territorio palestino ocupado. Independientemente de si a mí me parece bien o mal, estoy de acuerdo o no, es bastante poco probable que dentro del conflicto en el que estamos, una declaración con ese título fuera a tener por lo menos la aceptación de muchos países del occidente. Esté yo de acuerdo o no, simplemente para encaminar las cosas. Y voy más allá. Una declaración que busca tener un claro perfil de derechos humanos, que la impulsan Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, está todo bien, pero lecciones de derechos humanos no están en posición de dar. Dicho lo cual, a mí me hubiera gustado que la vote el gobierno uruguayo, por lo que implica sobre todo para nosotros los uruguayos, que leemos el titular y decimos, che, qué cosa rara, estamos a favor de que se maten niños y mujeres. Está clarísimo que no. Está clarísimo que no. Y lo otro es que en un organismo de Naciones Unidas, cuando la guerra es entre un Estado que nos guste mucho, poquito o nada su gobierno, a mí nada, y un grupo terrorista, lo que se está hablando es al único Estado que es parte del conflicto. Porque a jamás Naciones Unidas no le puede decir ni fu ni fan, y a jamás le importará menos que poquito lo que diga Naciones Unidas. Y un comentario sobre lo último que dijo Esteban, que es parte de la perversión de una guerra así en la que se mueren un montón de civiles por la irresponsabilidad de un Estado, para mí, y de un gobierno, de un Estado, no, de un gobierno, perdón, como el de Israel, y de un grupo terrorista en el que se están muriendo civiles por el uso de armas liberado de Israel, pero sobre una situación en Palestina que tiene de rehenes a la gente porque están buscando a los terroristas que están 50 metros bajo tierra. Entonces la perversión también es por parte de Hamas de poner de rehén de la situación a la gente. Yo no espero que salgan a dar la cara y que se hagan matar, porque todos sabemos que si Hamas sale 1 metro arriba del piso, los hacen desaparecer en un segundo. Israel tiene la fuerza como para hacerlo. Después pero la situación es de ajedrez con vidas de civiles de por medio, mujeres, niños, periodistas, médicos, ayuda humanitaria, están jugando al gato y al ratón con armas de fuego terribles, pero la situación es pujante de los dos lados, más allá de que esto empezó con la invasión, que si sabía o no sabía Israel, que todos vimos de Hamas a Israel, este último capítulo número 50.000. Está claro que todos tienen mucho para decir. Vamos ahora a la tercera intervención. No, está bien. Vamos a no apurar las cosas. Es un tema difícil lo que pasa. Absolutamente. También. Porque si uno es medianamente responsable, hay como muchos elementos. Para hacer un análisis medianamente serio hay que poner arriba de la mesa un montón de elementos que algunos vamos a poder y otros no. Entonces, en una discusión, en una conversación acá a la mañana entre nosotros, va a ser difícil poner todas las posiciones que hay que poner arriba de la mesa. Yo he sido, como dice Santi, muy cautelosa también con esto, porque me parece que a veces yo soy pacifista, ¿no? Y creo y he creído y he leído mucho sobre los movimientos feministas y los movimientos de mujeres que han luchado por la paz en distintos conflictos históricos, y me ubico un poco más en ese lugar.
comparto lo que dice Esteban, de que después con el cuerpo puesto en el espacio no es tan simple, pero yo no tengo el cuerpo puesto ahí, entonces no voy a hablar como una persona que está ahí porque estoy acá. Un poco lo que vengo siguiendo y leí de Itamaraty, que en general me queda un poco más cerca, que es la Cancillería brasileña, es decir, bueno, hay que tener cuidado con cómo se posiciona América Latina en relación a esto, porque también hay bloques geopolíticos de debate y de discusión sobre cómo me paro, de qué lado estoy y con quién estoy, ¿no? Y todo es matizable y todo tiene muchos matices. Yo sí pienso sobre eso algunas cosas, que es sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es la declaración de Uruguay. Primero es que entiendo el título, pero es la segunda vez que Uruguay se abstiene a una declaración de un planteo sobre un alto al fuego. Y me parece que o lo pones en una declaración propia, o sea, en algún momento hay que escribirlo a eso, porque tiene que quedar claro que Uruguay está en contra de la guerra, ¿no? Yo creo que la abstención, y queda claro en lo que dice el ministro, no es una abstención porque no saben lo que piensan, es una abstención porque tienen una posición política, ¿no? Y porque lo que plantean es que lo que hay que decir es que hubo un ataque terrorista y que el ataque terrorista determinó todo lo que pasó después y le pone la responsabilidad del conflicto a Hamás. Eso es lo que hace el ministro cuando habla, ¿no? Es lo que dice. Que eso no es abstenerse porque uno es neutral, ¿no? Porque eso sería otra cosa, porque uno no quiere meterse en la discusión del conflicto. Es abstenerse porque uno piensa que hay que decir unas cosas y no decir otras cosas. Este tema estuvo de por medio en las dos instancias, en octubre y ahora en las negociaciones previas. En octubre Canadá intentó introducir una enmienda donde se rechazara y condenara los atentados de Hamás del 7 de octubre que desencadenaron la guerra, pero no consiguió la mayoría de 2/3 necesaria. Y ahora, esta vez, Estados Unidos presentó una enmienda similar que instaba al inequívoco rechazo y condena del brutal ataque y la toma de rehenes, pero pasó que esa iniciativa fue rechazada por falta de apoyo. No, y yo pienso que es muy importante lo que pasa en Naciones Unidas. Yo tengo una visión distinta. Yo entiendo que hay cosas que parecen por la galería. Por ahí hay algunas cosas, incluso pasan en los parlamentos acá, ¿no? Que la gente dice, bueno, son de rituales, pero son rituales de política internacional, donde nos sentamos todos los países y planteamos lo que pensamos sobre los temas, donde uno es mayoría, es minoría, tiene alianzas, construye conversaciones con otros. O sea, yo creo que lo que digan las Naciones Unidas no es menor. Y creo que el tipo de política que vos haces en Naciones Unidas también es muy importante, porque te posiciona como país, te posiciona, ¿no? Te posiciona políticamente ante el mundo en qué persona querés ser y en qué persona sos. Y creo que hay un alineamiento de Uruguay hacia una línea más pro-Israel, ¿no? Porque eso es lo que un poco plantea el ministro, me parece a mí, eso es lo que yo interpreto. Y me parece un poco preocupante que ese sea el planteo que se está haciendo cuando yo entendería que los países de América Latina deberíamos, en principio, en esto de actuar en bloque, poder juntarnos a discutir y a conversar qué alineamiento o cómo pensamos o cómo nos posicionamos ante los conflictos armados. Yo decía que en la comparación con octubre la declaración ganó apoyo, tuvo más votos a favor. Esta vez hubo 153, en octubre había habido 33 menos, ¿no? Había habido 120. Y hubo países, por lo tanto, que cambiaron el voto. Es interesante el análisis fino de qué fue lo que ocurrió. En la lista de países que cambiaron su voto figuran, por ejemplo, Croacia, que votó a favor después de que en octubre votó en contra, Hungría, que pasó del no a la abstención, y Canadá y Australia, que se habían abstenido y esta vez votaron, esta vez respaldaron la resolución. Uh-huh. Bueno, yo creo que, bueno, es un tema difícil, como ya lo han dicho todos. Sería ideal, tomando alguna de las cosas que dijo Patricia, sería ideal poder tener posiciones de neutralidad con el mayor, de la forma más objetiva posible. Pero yo creo que en esta situación no hay nada, absolutamente nada neutral. O sea, si se interpreta que la posición del gobierno uruguayo no es neutral habiéndose abstenido, yo digo, tampoco es neutral los países que fueron
que alentaron esta declaración y que terminaron, consiguiendo un importante número de adhesiones, pero donde aquí no hubo tampoco neutralidad. Entonces, en ese sentido, es claro, qué países apoyan la declaración y quiénes tomaron la iniciativa. Me parece que en ese sentido Uruguay, que siempre ha jugado en esto, en las políticas internacionales, el mantener el equilibrio, el mantener que la cosa justamente no se desbordara ni de un lado ni de otro, es lo que estuvo intentando hacer con estas abstenciones. Porque aquí neutralidad por ningún lado. Bueno, pero en este caso, la abstención. Porque aquí neutralidad ninguna. Y te voy a decir, Esteban, voy a corregir uno de los términos que usaste. Tú dijiste combatientes de Hamás. Son terroristas. También usé 2 veces la palabra. Está bien, pero dijiste combatientes. Entonces, vamos a no perdonarle a Hamás más cosas. Entonces, en ese sentido es por qué entiendo la posición del gobierno uruguayo. No es por defender además a capa cerrada al gobierno uruguayo, pero digo, en mi posición personal, y no estoy, como decía Santiago, para nada con el actual gobierno de Israel, o sea, discrepo absolutamente con el actual gobierno de Israel, pero donde me parece que aquí, si nos olvidamos qué fue lo que originó esto, porque si aquí traemos la historia de siglos que ha habido entre los dos pueblos, allí tendríamos que ver cómo han sido las situaciones. Pero hoy lo que tenemos que hubo un violento ataque del terrorismo de Hamás que planteó una situación que, se supiera o no, fue terrible. Y entonces, en ese sentido, también quiero decir que aquí no hay dudas de que Uruguay, y no este gobierno, los gobiernos uruguayos en general, no hay duda que los gobiernos uruguayos están por la paz, no hay duda que en ese sentido el sentimiento nacional. Podría ser, y ahí es lo que dice Cayani, también lo dijo Patricia, que el gobierno uruguayo hiciera, yo estoy por esa también, porque el gobierno uruguayo haga su propia declaración, pero de ninguna manera... Esa es una salida que otros países han adoptado, además, sin duda, y creo que lo tendría que hacer, porque acá el apoyo de Uruguay o del gobierno uruguayo en este momento al gobierno israelí, me parece que sería muy simple decir, Uruguay hoy apoya al gobierno israelí. No es eso, hay un sentimiento de Uruguay que viene de lejos como tradición del país, de solidaridad con el pueblo judío, que también... pero son cosas distintas. No son cosas distintas, Patricia, son cosas distintas. Al gobierno de Israel y al pueblo judío son cosas distintas. Por eso te digo, son cosas totalmente distintas. Eso es lo que digo. Aquí en Uruguay hay una tradición de respaldo al pueblo judío que no significa un respaldo al gobierno actual. Ahora, no nos olvidemos cómo empezó esta historia concreta que tenemos hoy. En las historias anteriores. Estás hablando de la ocupación por eso digo, ese es otro tema. Hoy la situación en la que estamos es en que hubo una acción de terrorismo absolutamente rechazable, incalificable, y donde de alguna forma, porque y agrego, una situación que se prolonga en el tiempo, ¿no? Totalmente. Porque los rehenes siguen siendo rehenes. Totalmente. Algunos pudieron ser liberados, pero sigue habiendo rehenes en Gaza, y algunos han ido muriendo incluso en estos días. Pero además, donde Hamás gobierna Gaza y donde además se han utilizado, y está absolutamente probado, que hospitales, escuelas, centros donde hay población, donde hay niños y hay mujeres, debajo de ellos están los escondites de Hamás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La propia Hamás no cuida al pueblo palestino, y lo ha tenido y lo tiene en una situación de esclavitud total. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Claro, lo que pasa al frente, contestando tu pregunta, Gloria, es la cantidad de víctimas civiles que está dejando la acción de Israel. Sí, sin duda, eso es terrible. Gaza, ¿no? Eso es terrible. La cantidad de víctimas y además, las condiciones en las que están viviendo los que sobreviven allí, por las limitaciones en el acceso al agua, a la energía, a la ayuda humanitaria que debería estar ingresando del exterior y que no entra por lo menos en las cantidades necesarias. La ayuda humanitaria, es lo que creo que ahí nos tendríamos que concentrar y unir todos para decir,
tiene que llegar esa ayuda, porque ahí sí el que está sufriendo es el pueblo palestino. Ahí está puesto el foco y ahí ha ido aumentando la presión internacional. Porque hablábamos de esta declaración que se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo hay gestiones bilaterales de países aliados de Israel que le están señalando que en esta materia, en el terreno humanitario, tiene que cambiar sus procedimientos, ¿no? Sí, sí. A eso también alude Netanyahu cuando dice que va a seguir pese a las presiones y los planteos. Estados Unidos mismos, sí, sí, con el estilo de Estados Unidos y con la postura de Estados Unidos, le está señalando esto. Joe Biden, aliado de hierro de Estados Unidos, de Israel, el gobierno, acaba de decir que Israel tendría que cambiar de gobierno. No lo dije yo, no lo dijo en secreto, lo dijo públicamente, porque es el gobierno más belicista, más guerrerista de la historia de Israel. Segundo aspecto, no se puede decir que esta sea una victoria de la diplomacia uruguaya, es un desastre absoluto. Yo no dije que fue una victoria. Es decir, vos vas a un ámbito a discutir un tema tan complejo que todo el mundo, y votás con 10 países contra 153 países, es un horror. No son 10. Es un horror. Son 10 países. No son 10. A ver, Santiago está aclarando algo. Y 23 abstenciones. ¿Tá? Con un valor diferente. No es lo mismo abstenerse que votar en contra. ¿Está claro? Pero Uruguay votó. Dijiste lo contrario recién. Junto Uruguay con se otros abstuvo 9 con los votó 20. A ver, ponete los auriculares porque Santiago dice que... ¿Cómo es, Santiago, lo tuyo? Perdón. No, aclarar que Uruguay se abstuvo con los 23, no votó con los 10 en contra. Claro. Por las dudas. Sí, no había quedado claro eso. Bueno, Uruguay estuvo entre las 23 abstenciones. ¿Fue abstención? Entonces, yo creo que el gobierno uruguayo está absolutamente alineado en esa posición, que comete un grave error porque su aporte tendría que ser el aporte por la paz. Porque yo repito, voy a cumplir un acto obligado y casi religioso. Hay que decir que hubo un ataque, y yo lo digo y lo repito, terrorista de Hamás, de una organización fundada con el apoyo del Estado de Israel, no lo digo yo, lo dice el New York Times varias veces, financiado por Israel para embromar a la OLP cuando le venía bien, que se le escapó de las manos y se transformó en una organización muy bien estructurada, armada y terrorista, pero está logrando, de acuerdo a su visión, todo lo que quiere. A ver, que Israel esté más aislado que nunca, en las Naciones Unidas y a nivel global, que lo lleve a Netanyahu a decir lo que dijo. Segundo, que haya ese clima de ferocidad en Gaza que hace que la gente, por desesperación, vaya hacia cualquier lado. Ojo, está matando en Gaza, está matando en Cisjordania, donde no está Hamás, está la autoridad palestina. Hay cientos de muertos en Cisjordania, en los campamentos. Entonces, que Biden salga a decir que hay que cambiar el gobierno, yo no sé, digo, a ver, nunca se produjo. Yo he seguido la situación, yo he viajado al Líbano, al Medio Oriente, como IPS, ¿no? Yo conozco muy bien la situación. Seguí muy de cerca a Rabin, ¿no? Se ha consolidado un núcleo belicista de extrema derecha que, sabiendo una cosa como la que iba a pasar en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, determina 1.200 muertos y 240 desaparecidos, que es una bestialidad, pero mucho más bestialidad es que lleven matado 20.000 personas. Sí, ahí entramos en otro terreno que es el de las cifras, ¿no? No, pero las cifras de víctimas las da el movimiento Hamás. No. ¿Sí? Es el que gobierna en Gaza. No, ojo. Naciones Unidas tiene muchas oficinas que avalan muy de cerca. Pero el número que se da permanentemente es el que da el Ministerio de Salud de Gaza, que es del movimiento Hamás, claro, una institución no muy creíble, ¿no? Bueno, vamos a suponer que... A ver, nadie está diciendo que no haya muertos, nadie está diciendo que no haya muertos. Discúlpame, Cotelo.
yo te digo, bueno, entonces son 10.000 muertos. Está bien, yo no... Entonces son 10.000 muertos. Entonces, si te parece bien, son 10.000 muertos. Lo que yo digo es, no repitamos literalmente información de Hamás, ¿no? Porque a ver, estamos hablando se repite que no se sabía del ataque, y es mentira. Se repite que Hamás es terrorista, y no se dice que lo financió. ¿Sabés quién dijo que lo financió el Estado de Israel? El gobernador militar de Gaza, antes de que Gaza formara parte de Palestina, Santiago está lo declaró en el New York Times. Vamos con Santiago. No. A ver, yo, más allá de, porque si nos metemos realmente en el núcleo del conflicto, creo que no vamos a salir más por la complejidad del asunto, por lo que cada uno piense. Creo que todos, más o menos, a ninguno de nosotros nos gusta mucho el gobierno de Israel. Algunos de nosotros además tenemos natural cariño a la causa de las patrias chicas, otros no, que eso no implica no defender el derecho ni del pueblo palestino ni del pueblo israelí, que no son sus gobiernos ni son sus grupos terroristas. Entonces todo esto es mucho más complejo de lo que parece. Hay un mar de cifras, números, titulares. El consumo de información en el tiempo que vivimos es muy difícil, porque todos terminamos leyendo lo que queremos leer y convenciéndonos de lo que ya pensábamos. Entonces, tiene muchas complejidades. Lo que yo quiero, el único comentario que... Acá viene un mensaje de un oyente que dice, en una guerra nada es cierto. Y eso lamentablemente es así, ¿no? Hay que ser conscientes de que hay al mismo tiempo una guerra de información y que por lo tanto en cuanto a datos hay que manejarse con mucha cautela, ¿no? Totalmente. En lo que respecta a Uruguay, ya lo hizo mi partido siendo oposición, y le pido por favor a la oposición actual que no cometa el mismo error. Dejemos de decir en titulares de diarios y para los medios de prensa cuando nos ponen un micrófono adelante, catástrofes, qué vergüenza histórica lo de Uruguay, qué mancha irrecuperable, cómo vamos a hacer para recuperar el prestigio de Uruguay en el mundo. Uruguay no perdió ningún prestigio, que tampoco tenía súper ganado en el mundo. Ni antes con gobierno de izquierda con cosas que yo podía no estar de acuerdo, ni ahora con este gobierno con cosas que puedo estar muy de acuerdo a veces y no tanto en otras. Pero dejemos de vaticinar catástrofes, manchas históricas, toda una cosa así. A mí con Cayeni me pasa una cosa fantástica, que es que lo leo y digo, pero ¿será posible? Y después lo escucho, me explico la diferencia, y lo mismo lo dice como con una voz tan mansita que ya me baja un poco los decibeles. Pero dejemos los encargados o los que se ocupan de los temas de política internacional de los partidos de vaticinar manchas históricas, de prestigios que Uruguay tampoco tiene tan ganados en el mundo, de vergüenzas internacionales. No va por ahí, y esas cosas no están pasando. Los presidentes de todos los partidos de Uruguay van al mundo, se reúnen con grandes potencias, a todos nos respetan y nadie dice qué vergüenza Uruguay y bla, 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 bla. Basta. Vamos cerrando el tema por hoy, ¿sí? Sí, yo quiero decir que era uno de los temas que tenía anotado lo que acaba de plantear Santiago, ¿no? Esta grandilocuencia para decir y para hablar de determinadas cosas. En primer lugar, yo pienso al revés de lo que dice Patricia con relación a Naciones Unidas. O sea, creo que Naciones Unidas dejó de cumplir su fin hace mucho tiempo, perdió el respeto que se le tenía y se le tuvo en determinado tiempo, y hoy es una gran burocracia que consume insumos innumerables y exagerados y, en definitiva, no aporta a la paz ni a las soluciones de los problemas de los países. Entonces, una declaración... Sí, te digo que esa burocracia yo la eliminaría y la conozco, ¿eh? No estoy hablando, creo que hoy lo que el mundo precisa es otra cosa y no ese gran monstruo que en definitiva está para estas cosas, hacer grandes declaraciones. Y quiero agregar nada más un elemento que es aquí. ¿Qué pensamos que esa declaración, por eso lo de la grandilocuencia, creíamos que con una declaración de estas iba a ser alto al fuego? Pero digo, ¿cuándo creemos o que nos identifica, apoyarlas o no, que estamos en contra o a favor del alto al fuego? Digo, estas declaraciones son un saludo a la bandera, discúlpenme, y más en el ámbito de las Naciones Unidas. Y voy a decir algo que también está en algunos de los materiales que leímos, que es
¿qué duración, qué efecto hubiera tenido si el alto el fuego cuando acá, desde Hamás, no hay iniciativas para ese alto al fuego, que es también de donde tendrían que venir soluciones? Porque acá ya sabemos lo que piensa el gobierno israelí, pero sabemos que Hamás, su objetivo es aniquilar al pueblo de Israel. Y entonces, en ese sentido, un gobierno como el de Israel hoy no iba a hacer otra cosa que sacar sus mejores armas para combatir a Hamás. Patricia. Yo creo que estamos en un momento de alta conflictividad mundial, ¿no? Estamos en un momento de alta conflictividad mundial no solo por el conflicto de Gaza e Israel, hay un conflicto también entre Rusia y Ucrania, pero hay diversos tipos de conflictos. Me parece que hay niveles muy importantes de violencia en muchos países. Sin Yo duda. Estoy muy preocupada con lo que está pasando en Argentina, ¿no? 8 guerras, dice Esteban. O sea, estamos en un momento de la humanidad terrible, que cuando leerlo en grande y mirarlo en general, también hace a la polarización en la que no podemos vivir con el otro. Y hay muchas dificultades en muchos espacios de convivir con otras personas. Entonces no hemos logrado y no estamos en un momento en el que logramos construir un relato común en el que todos tenemos derecho a vivir, porque el problema de la guerra es que yo creo que el otro no tiene derecho y que necesito eliminarlo, porque eso es el asesinato a niños y niñas. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad en relación a eso, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la humanidad, quienes creemos en que la gente tiene que intentar convivir sin matarse entre sí, que es ponerle un poco de pensamiento serio político. Yo puedo tener muchas críticas a las Naciones Unidas, las tengo muchísimas, pero sí creo que tenemos que tener espacios de diálogo, que los espacios de diálogo hay que fortalecerlos. Pero yo no niego eso, Patricia. Hay que legitimar los espacios de diálogo. Yo no negué eso. Estoy hablando yo, perdón. Que hay que intentar construir mejores espacios de conversación, mejores espacios de pensamiento conjunto, porque pensar que los espacios que tenemos para hablar no sirven para nada, que lo que decimos no sirve para nada, es negar la palabra. Y en definitiva, parte del problema que tenemos es que no le damos legitimidad a que la palabra tiene que ser el mecanismo para resolver los conflictos y no puede ser la eliminación del otro. Entonces, perdón, me permitís una interrupción. Estamos con intervenciones de a uno. Pero es que estás interpretando mal lo que yo dije. Estoy hablando yo, no estoy hablando de vos lo que pasa. No, estás hablando de lo que yo dije, exactamente. No, bueno, eso es lo que es tu opinión. No, que me parece eso, que hay que hacer una recuperación importante de la palabra y que me parece que nosotros deberíamos legitimar los espacios de diálogo. Sin duda, absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, legitimar Naciones Unidas como el espacio de la palabra, eso es lo que fue mi cuestionamiento. Aquí, todo lo que sea palabra, encuentro, análisis de conjunto. ¿Otras Naciones Unidas, otro espacio? ¿Tenés una no propuesta? Lo sé, no estoy hablando de eso ahora. Ese es el problema, cuando uno habla contra lo que existe, debería poder pensar qué es lo otro que hay. Sí, también tengo mis propuestas, pero hoy no las tengo acá. Un espacio de diálogo, que es el único que hay, es complicado. Pero si es malo, yo no me voy a seguir. Mejorémoslo. Bueno, perfecto, pero ese es otro tema. Es un ámbito ilegítimo. Es malo, no dije ilegítimo, dijo un mal ámbito de la palabra y de negociaciones. Dejamos por acá el tema. Un saludo a la bandera. Ya volvemos a la tertulia. Ya continuamos, ahora con un tema estrictamente local.